Entonces, Dafne, nos reunimos hoy día, ¿cierto?, para ver el feedback con respecto a la entrevista que tuvimos el otro día con el paciente en la urgencia, ¿te acuerdas? Sí. Ya. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Esta es la sesión que vamos a hacer en este horario de la semana, que este es un horario que le vamos a dedicar a la sesión de feedback y vamos a tener uno similar toda la semana de tu rotación para que vayamos evaluando el desempeño, ¿ya? Principalmente lo que vamos a hacer hoy día va a ser un poquitito conversar sobre lo que vimos ese día en la entrevista, saber cómo te sentiste tú, saber cómo te vi yo también en cómo te relacionaste con el paciente, ver si es que hay alguna cosa que se pueda mejorar, ¿cierto? Y establecer alguna estrategia que nos permita trabajar sobre eso y ya, digamos, en la semana subsiguiente de la rotación ir mejorando todas estas competencias. ¿Te parece? Me parece. Ya. Partamos primero, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo sientes tú que lo hiciste? ¿Cierto? Identificando cosas buenas, cosas que tal vez harías distinto, y cómo te sentiste en general con el encuentro. Yo creo que, o sea, lo he hecho mucho mejor. No quedé contenta con la entrevista a la paciente, ¿Ya? porque igual era una paciente compleja. Ella, como por su patología de base, obviamente estaba como lábil. Entonces quería hablar mucho y en la urgencia no tiene poco tiempo y tiene que ser más dirigido y me costó demasiado como dirigirlo. Ya. Y, o sea, yo creo que hice una buena historia y examen físico, como conseguí el objetivo final, pero en mucho tiempo muy desordenado porque trataba, como para no interrumpirla a ella, de ir ligando lo que ella me decía en la entrevista. Entonces de repente le preguntaba por el dolor, después los antecedentes, los medicamentos, fue muy enredado. Entonces, si bien conseguí el objetivo final, no creo que haya sido como de una manera tan buena. Ya. Y con respecto a los aspectos positivos, ¿qué crees tú que te sentiste bien haciendo, que encontraste que hiciste bien? O sea, bien que la historia al final, o sea, hice como todo el proceso completo. Al final llegué al diagnóstico correcto con lo que pregunté. O sea, en el fondo lo que hice estuvo bien, solo que desordenado. Y lo otro que tal vez si la paciente me conversó tanto y me habló tanto de su vida es porque tal vez sí fui empática y permití que ella se abriera. Tal vez con otra persona no hubiera sido así. Que, claro, tiene cosas buenas y cosas malas. Por supuesto. Ya. Mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú me mencionaste. ¿Ya? Yo encuentro sí que fue una súper buena entrevista dentro de todo. ¿Ya? Identificando el hecho de que efectivamente era una paciente difícil. ¿Ya? Era una paciente difícil por sus morbilidades, ¿cierto? Por el motivo de consulta que la traía, que era bastante complejo, pero al mismo tiempo era una paciente que dentro de lo anímico ella tenía un poco de historia, ¿cierto? Con los médicos, y había un poco como una reserva, un poco como una desconfianza con el médico. Entonces esos pacientes suelen ser bastante difíciles de enganchar, pero yo siento que ahí tú entraste súper bien. Como desde el principio de la entrevista ella se notó que confiaba harto en ti, te contó todo, te trató muy bien, tú la trataste súper bien a ella y eso me pareció que fue súper bueno. Creo que es algo que no todo el mundo puede lograr tan fácilmente porque hay gente, ¿cierto?, que no tiene esa capacidad o esa paciencia con los pacientes. ¿Ya? Entonces eso me pareció súper bueno. Como tú misma dijiste, ¿cierto?, la entrevista se desordenó un poco, ¿ya? En particular porque la paciente venía con esta actitud, digamos, y un poquitito como esta llave que uno abre y no para de salir, ¿cierto? Entonces eso es algo que es difícil de controlar, ¿ya? Y es súper importante en este tipo de situaciones desarrollar un poco más como estrategias de encontrar esa manera de no ser agresivo con el paciente, pero al mismo tiempo establecer el orden en la entrevista, ¿cierto? Ir encauzándolo, ¿ya? Porque si no, digamos, uno le pregunta al paciente, hola, cuénteme qué le pasó hoy día y no termina nunca, ¿cierto? Y sabemos que en este caso tenemos un paciente, ¿verdad?, en la urgencia, ambulatorio, donde el tiempo apremia, ¿cierto? Y tenemos que optimizar de mayor manera nuestros tiempos porque tenemos muchos pacientes que ver. Entonces ahí se hace necesario encontrar un poquitito. Ahí también yo creo que, sin duda, creo que fue por el hecho de que se te desordenó un poquitito el esquema mental, que de repente faltó ahí profundizar un poquitito más en algunos síntomas de la entrevista. ¿Ya? Por ejemplo, el dolor me pareció que no quedó completamente bien caracterizado, porque ¿cierto?, cuando uno pregunta dolor, uno siempre pregunta ubicación, radiación, carácter, etcétera, factores desencadenantes, agravantes, ¿cierto? Y ahí estuvo bien, pero faltó un poquito más de profundidad. Ya, lo mismo con los vómitos, ella también había referido historia de vómitos y faltó un poquito más caracterizar cuánto había vomitado, cuántas veces, tenía elementos patológicos o no, ese tipo de cosas. Ya, pues si te fijas son cosas bastante detalles como con respecto a la entrevista que se pueden mejorar, pero
digamos, dentro de todo, globalmente la entrevista estuvo súper bien, ¿ya? Como eso te digo, entonces yo creo que las cosas que más se pueden mejorar en este caso es establecerse el orden mental y tratar de mantenerlo, ¿ya? Obviamente que una entrevista con un paciente es flexible porque uno está, digamos, reaccionando frente a lo que dice la otra persona, pero al mismo tiempo nosotros, digamos, tenemos que encontrar nuestras mismas maneras de sacar al final la información en un orden coherente, ¿ya? Eso. Otra cosa que hiciste que me pareció súper bien también, que de hecho no lo había visto hacer hasta el momento, es esta técnica de hacer el resumen final. ¿Ya? Como eso yo encuentro que a los pacientes es súper bueno y a ti también te sirve harto para ordenarte y darte cuenta cuál es la información que has obtenido hasta ese momento y saber qué cosas son las que te faltan. ¿Ya? Yo siento que eso es súper bueno porque además los pacientes se sienten súper escuchados. Ya se sienten que tú les prestaste atención, que es algo que hiciste, ¿cierto? Pero eso queda demostrado cuando uno en verdad le refleja al paciente, bueno, entonces usted viene por esto, le ha pasado esto, tanto, y eso es súper bueno. De hecho, yo te escuché hacerlo y me pareció perfecto. ¿Ya? Entonces, dentro de estas cosas hay varias cosas que son súper buenas, ¿cierto? Que las tenemos que mantener, como la técnica del resumen, ¿cierto? Tu trato con los pacientes que es súper bueno, pero también tenemos que mejorar algunas, que es como tratar de organizar mejor como el esquema mental, ¿verdad? Para poder desarrollar la entrevista de manera más fluida, ¿verdad? Y con eficiencia del tiempo, ¿ya? Entonces te quería proponer si tenías alguna idea de cómo lo podíamos hacer para de aquí a la próxima semana, nuestra nueva sesión de feedback. Vamos a tener nuevamente un encuentro observado conmigo, ¿cierto? Y vamos a tener nuevamente una sesión y me gustaría saber cómo te gustaría a ti, digamos, trabajar estas cosas. O sea, como practicar el orden. ¿Ya? Yo en general no es la primera vez que me pasa, entonces practicarlo más, porque sobre todo ahora como el estilo de internado no permite tanto ir donde el paciente y preguntarle toda su historia, entonces en el fondo practicar con pacientes, aunque yo ya sepa su historia, pero buscar pacientes para practicar el orden. Ya, súper. Ya, pues entonces, ¿te parece si durante la próxima semana, durante los días de la semana, vamos buscando distintos pacientes para que tú vayas practicando, y al final de la semana, el día viernes, tenemos nuevamente uno supervisado, ¿cierto? Y ahí nuevamente volvemos a conversar y vemos en qué estamos, ¿ya? Entonces, súper, ya me parece, como te digo, que fue una súper buena entrevista, tu trato con los pacientes es excelente, tienes buenas técnicas de comunicación con los pacientes, falta mejorar un poquitito ahí, ¿cierto? El orden, que es lo que vamos a trabajar en estas semanas, ¿verdad? Con los encuentros con los pacientes, y nos vamos a reunir la próxima semana para ver cómo seguimos. ¿Te parece? Me parece. Súper. Muchas gracias. Ya, pues nos vemos la próxima semana.